Hola a todos, vamos a ver el tema de hoy, los campos en textos. Si ustedes saben manejar o insertar textos en el AutoCAD, entonces no voy a tener problemas para poder explicar este tema. Necesitamos solamente saber lo básico. Ahora, para poder insertar un campo, necesito insertar en primer lugar un texto, sea texto múltiple o un texto simple. Aquí tenemos dentro de este comando texto múltiple. Elegimos un punto, elegimos otro punto y empezamos a insertar un texto. En el caso de texto múltiple nos va a mostrar una regla y varias opciones para poder hacer un párrafo completo con diferentes formatos. Pero dentro de estas opciones hay una en especial que vamos a ver, insertar campo. Hacemos un clic acá y nos va a mostrar lo siguiente. Es un formulario donde nosotros podemos saber las categorías de campo. Acá tenemos documento plano, documento, fecha y hora, objetos, otro, todos, trazado, vinculado. Es amplio poder explicar todo este tema, pero vamos a dar como introducción sobre los objetos. Aquí tenemos block placeholder, fórmula, objeto y objeto guardado. Si nosotros vamos a utilizar objetos, necesitamos tener un elemento ya creado para poder entender bien este tema. Así que voy a salir, no hay problema. Y voy a crear una figura, una polilínea, ¿correcto? Hago un clic en un punto, voy a dibujar un perímetro, un polígono cerrado, cualquiera que sea la forma, y lo voy a cerrar. Listo. Ahí está. Insertamos nuestro texto en cualquier lugar y insertamos el campo. Buscamos objetos y objeto. Tipo de objeto, nos vamos a este siguiente cuadro, a este siguiente grupo. Designamos, seleccionamos esto y nos va a dar las propiedades de ese elemento seleccionado. Y las propiedades son altura de objeto, área, capa, si está cerrado o no, cuál es el color y otras opciones más. En este caso voy a querer el área. Y aquí tenemos el formato de los datos que me va a mostrar. Del área va a estar en unidades de longitud al cuadrado, ¿no? Tenemos las unidades decimales, pies y pulgadas, fracciones científicas. Bueno, siempre se utiliza decimales, ¿no? Y la precisión, 2 decimales. Aceptamos. Y podemos escribir antes de este elemento. Fíjense que se ha sombreado la figura. Podemos anteponer aquí, por ejemplo, la palabra área y poner igual. Y aquí podemos colocar un espacio m al cuadrado. Ahí está. ¿No? Entonces tenemos un área de 37.785.39 metros cuadrados. Correcto. Si yo modifico este punto y lo deformo en otro lugar, lo ubico en otro punto, entonces el área ya no va a ser esta. Entonces solamente tengo que regenerar y automáticamente me da el área que le corresponde. Voy a copiar esto, o aquí mismo voy a generar otra línea y voy a escribir perímetro y inserto un campo, objeto, selecciono el mismo elemento y en este caso ya no va a ser el área, sino va a ser la longitud. Aceptamos, ahí está. Le pongo la letra M, un espacio, listo. Bueno, lo voy a estirar hacia abajo. De esa manera nosotros podemos saber el área o los datos, las propiedades de una figura cualquiera. Y si este dato o este punto se modifica, solamente regeneramos y automáticamente los datos se actualizan. Es de gran ayuda para poder identificar el área de un terreno que se está dividiendo para una determinada cantidad de hermanos. Si ustedes tienen definido el terreno y solamente quieren dividir, entonces tienen que hacer las cantidades o las divisiones correspondientes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podemos insertar uno aquí, cerramos.
Estamos dividiendo esto en 3 partes para 3 hermanos, ¿correcto? Este dato le corresponde a todo el terreno. Ahora vamos a sacar por cada uno de los terrenos divididos. Entonces copiamos para uno, para otro y para otro. Vamos a hacerlo un poco más pequeño su tamaño de texto, está muy alto. Listo, empezamos por este. Para poder modificar, porque el área que nos está mostrando todavía sigue del terreno grande. Entonces hacemos esto. Doble clic a este campo que está sombreado, le hago doble clic. Y me ubico aquí, tipo de objeto. Busco. Acepto. Me dice que el ID es 0. No puede ser. Ah, ya. Se había modificado al momento de seleccionar el elemento, la altura de objeto. Listo. Lo mismo para el perímetro. Por este lado. Longitud. Aceptar. Listo. Aquí. También hago lo mismo, doble clic, seleccionamos el objeto, indicamos acá y ubicamos esta propiedad. Listo. Ahora el siguiente, el elemento, longitud, aceptamos, listo. ¿Sí? Aquí igual. Ahí está. Si nos ponemos a observar esto, vemos que uno de los terrenos tiene más área que los otros dos. Estos dos casi se aproximan, eso es por casi 150 metros cuadrados más. Este más pequeño y este es mucho más grande. Entonces aquí es donde nosotros podríamos utilizar esta herramienta para poder ajustar esta área, ¿no? Todavía un poco más. Podría ser hasta un poco más. Bueno, la cosa es que los terrenos se pueden ir dividiendo de esa manera. Aquí lo que podemos hacer es agregar un nuevo punto, añadir vértice, y de esa manera ir buscando el área o el tamaño adecuado. Añadimos vértice, bueno, ya se aproxima. Si nosotros dividimos el área que es el terreno total entre 3, debería tener aproximadamente cada uno de ellos ese tamaño. Entonces de esa manera podemos ir distribuyendo las áreas y de esa manera evitamos problemas con los dueños, ¿no? Entonces es una manera de poder solucionar, ¿no? Bueno, no solamente eso, sino también podemos encontrar otros datos. Por ejemplo, si tengo un círculo, quiero saber algunos datos como el radio, el diámetro, el perímetro, el centro, las coordenadas del centro de este elemento. Entonces de igual manera puedo insertar un texto, pero en este caso no va a ser un texto múltiple, sino un texto en una línea, un texto simple. Ubico acá, altura del texto, que sea 8, 0, listo. Y acá por ejemplo, coordenadas. Insertamos aquí, insertar campo. Ahí está la opción. Objeto, aquí está, y buscamos
este dato. Centro. Este centro nos da lo siguiente: X, Y y Z, separados por una coma. Puede ser por un punto y coma o por una barra. Bueno, siempre se utiliza una coma, ¿no? Decimales con 3 decimales. Y aceptamos, y ahí está las coordenadas de este círculo. Pongamos que haya sido un poste o cualquier otro elemento que esté ubicado en cierta zona. El texto se va a ubicar en una tabla, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros podemos tener diferentes elementos en diferentes lugares, distribuidos en todo un plano. Entonces en esa tabla los textos están ahí. Si yo hago una modificación de esos postes o esos elementos, solamente tengo que regenerar para poder actualizar las coordenadas de esos elementos. Y de esa manera, ¿ven?, se actualizan las coordenadas. Y ya no estoy pensando de la manera mecánica, de esa manera que nos toma mucho tiempo ir buscando, porque antes lo que incluso yo hacía era mirar lo que se encontraba en la parte inferior izquierda del AutoCAD y copiar esos datos que muestra, escribirlo en un papel y después tipearlo. Entonces toma tiempo y es un proceso mecánico que no debería ya usarse. Así que les doy como alternativa esta opción y espero que les sirvan. Aprovechenlo y compártanlo. Gracias, hasta la próxima.